Esta es la segunda parte de la semana pasada. La semana pasada contamos que Greenpeace andaba vendiendo gas ruso en 99, y pico de gas ruso mezclado con cantidades menores al 1% de gas obtenido por destilación de biocombustibles, por fermentación de remolacha para obtener biocombustibles, o con cantidades minúsculas de gas hidrógeno obtenido de energía eólica, y lo vendía como vegano y super verde, ¿no? En Alemania. Esto trajo también nuevo la duda sobre, pues Greenpeace, ¿de dónde saca todo el dinero que tiene? Estamos hablando de una organización que tiene presupuesto de $200 millones al año, que no es ninguna barbaridad, no es ninguna minucia. Es un montón de dinero, sobre todo para una organización que no hace nada más que protestar. Es decir, no paga investigadores, no tiene institutos de investigación, no tiene centrales de estudio de las cosas, no tiene centros de desarrollo tecnológico para resolver los problemas, porque ellos, como nacen de una organización religiosa que son los cuáqueros lo que hacen es dar testimonio silencioso, es decir, ponerte donde está el problema y decir, aquí hay un problema. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? No sé, pero aquí hay un problema, hágalo usted. Usted no está haciendo nada, haga algo porque aquí hay un problema. Eso es lo que ha hecho Greenpeace desde su nacimiento, y de su nacimiento ya contamos cosas en este mismo canal. Bueno, pero ya J.M. Mulet, el biólogo y biotecnólogo y bioquímico, amigo nuestro, había dicho hace tiempo que Greenpeace es una multinacional que tiene su propia agenda. Hay una cosa muy curiosa, que es comparar las páginas web de Greenpeace en cada país. Y uno ve que la solución del planeta en cada país es diferente. Por ejemplo, los transgénicos han dejado de ser un objetivo prioritario en los Estados Unidos. Así como Greenpeace habla de transgénicos todo el tiempo en Argentina y en México y en otros lugares, en Estados Unidos no toca el tema. ¿Que hay transgénicos? Que los haya. En España desde hace 2 años dejó de hablar de los transgénicos también Greenpeace. Dice Mulet, estoy convencido de que Greenpeace Argentina sigue hablando de transgénicos. Pareciera que cada país tiene un medio ambiente diferente. No es que cada país tenga un medio ambiente diferente, es que en cada país tiene intereses diferentes. Greenpeace, y los intereses, amigo mío, tienen pieses, y los pieses son de dinero. Entonces vamos a la segunda parte de lo que hablábamos de Greenpeace la semana pasada, que es el dinero sucio, y continúa esto de Greenpeace se ríe en tu cara. Por cierto, es otro hilo de Manuel Fernández Ordóñez, que me dijo muy amistosamente que él no se consideraba un hombre de derecha, como yo dije que era la semana pasada, porque él es liberal. Y lo paso. Lo que pasa es que la mayoría de los liberales por aquí, por España, pues son más bien conservadores y están a mi derecha. Entonces no es un hombre enormemente de derecha, que digamos Donald Trump o algo así aterrador. Es un hombre que está un poco a mi derecha, si lo quieren ver así, como liberal que es. Y más datos para ubicarnos en mis vídeos sobre liberalismo y sobre socialismo. Entonces, pues nos pregunta él cómo se financia Greenpeace y de quién recibe donaciones. Si uno va primero que nada a las páginas de Greenpeace, lo que se encuentra es esto: somos independientes política y económicamente. No aceptamos dinero de gobiernos, partidos políticos o empresas. Las donaciones individuales, junto con las cuotas regulares de nuestros socios y socias, son la única fuente de nuestros fondos. Pues son 200 millones de euros, chicos, es mucho dinero. Bueno, pues es posible que reciba dinero de la industria de los combustibles fósiles, por ejemplo. Hacen campañas con el dinero que brota al final del arco iris, se pregunta Manuel. Bueno, lo primero que hay que saber es que Greenpeace en muchos países tiene un complejo entramado de empresas y fundaciones que hacen que no se haga nada fácil seguir el dinero. Y tú sabes que desde que Woodward y Bernstein descubrieron el tema de Watergate, el que les había dado toda la información, Garganta Profunda, que luego resultó ser un subdirector del FBI, les había dicho: sigan el dinero. Si tú sigues el dinero, encuentras muchas cosas en los grandes temas mundiales. Y seguir el dinero es muy difícil cuando tienes precisamente derivaciones como las que tiene Greenpeace. Además, en Europa, dice Manuel, la transparencia fiscal deja mucho que desear, es decir, no sabemos quién le da dinero a Greenpeace. Y Greenpeace no nos dice quién le da dinero.
porque hay que ser transparentes, pero no tanto. Pero tenemos que irnos a Estados Unidos porque en Estados Unidos las fundaciones de las empresas privadas tienen la obligación de declarar a quién le hacen donaciones. Además, esa información es pública a través de los formularios IRS 990-PF, que se utilizan para calcular los impuestos que se tienen que pagar con base en los ingresos por inversiones, pero también para informar de las aportaciones y actividades benéficas o caritativas, las donaciones que hacen que también se reduzcan los impuestos. Obviamente, como tú, cualquiera de nosotros lo puede hacer, lo que pasa es que las empresas lo hacen a lo bestia. Así que, en este caso, son los donantes los que declaran a quién donan, no al revés. No, Greenpeace tampoco en Estados Unidos dice quién les da dinero. Pero si vas a las fundaciones estadounidenses a ver si le han dado dinero a Greenpeace, pues resulta que hay cosas interesantes. Empezamos por la Rockefeller Brothers Funds, el fondo Rockefeller. Los Rockefeller fueron los fundadores de Standard Oil, dueños de ExxonMobil y de un montón de empresas más. Y financian a Greenpeace desde hace años. Tan solo, y esto está tomado del informe de la Rockefeller, solo en 2019 les donaron $325,000 y en los últimos años llevan casi $2 millones. Cuidado, yo no estoy diciendo que sea malo que te financie la Rockefeller. La Rockefeller financió afortunadamente la Revolución Verde en México con el trabajo de Norman Borlaug, que fue pagado, entre otros, por la Rockefeller Foundation, cuando se temía la hambruna que no llegó gracias a la Revolución Verde, que ahora Greenpeace y los aliados de Greenpeace, como Vandana Shiva o María Elena Álvarez Bulla, rechazan. Esa Revolución Verde que permitió alimentar a un mundo que se esperaba se empezara a morir de hambre en la década de 1980. No es malo que te dé dinero la Rockefeller, lo malo es que lo quieras ocultar. ¿Qué tienes que ocultar? Este es un enlace al documento 990-PF de la Rockefeller Brothers Fund Inc. para que puedan comprobarlo. De paso pueden comprobar otros años como el de 2018, donde donaron otros $108,000 a Greenpeace. ¿Saben ustedes lo que es la Marisla Foundation? Pues es una fundación creada por Anne Earhart, la hija de George Getty y nieta del J.P. Getty, fundador de la petrolera Getty Oil, un hombre que se hizo muy famoso porque no quiso pagar el rescate de su nieto cuando fue secuestrado por unos delincuentes. Los delincuentes le cortaron una oreja al chaval, que era un chiquillo, me acuerdo que tenía 14, 16 años máximo. Le cortaron una oreja al chaval y se lo mandaron, y dijo que él no pagaba un céntimo, que pues, le mandaran a su nieto en pedacitos si querían. Es el tipo de avaro de caricatura que afortunadamente no son todos los empresarios de este mundo, pero que le da muy mal nombre al oficio de millonario. Bueno, pues esta señora, Anne Earhart, heredó $400 millones cuando la petrolera Texaco compró la empresa familiar, la empresa de Getty. Greenpeace también recibe dinero de forma recurrente a través de la Marisla Foundation. Anualmente les donan una media de $75,000 para actividades que van desde la defensa de las ballenas, que es muy noble, no digo que no, hasta la lucha contra nuevos combustibles fósiles, lo cual tiene gracia. No creo que tenga nada de malo. Si alguien pone un fondo, un fideicomiso para repartir su dinero en causas benéficas, aunque su dinero lo haya obtenido de manera contraria a las causas benéficas que ahora apoya, pues mira, los seres humanos son contradictorios, tampoco los vamos a matar por eso. ¿Pero por qué lo ocultas? También han recibido dinero de la Charles Stuart Mott Foundation, que es del cofundador de la General Motors y del magnate de la comunicación Ted Turner. Reciben dinero de muchísimas fundaciones, pero seguirlo, claro, requiere pagarle a alguien que vaya y revisar cada uno de los documentos de estos que tienen todas las fundaciones y empresas de los Estados Unidos. Así que, pues sí, nos dicen que no reciben dinero de empresas, pero sí de las fundaciones pagadas con el dinero de las empresas. Hombre, mira, eso es recibir dinero de las empresas, punto. Y probablemente, insisto, probablemente no tenga nada de malo y probablemente las empresas y las fundaciones tengan las mejores intenciones, incluso de lavar su conciencia en algunos casos, donándole a Greenpeace. Pero ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué
mantener el silencio. Yo al final me quedo con la idea, y no de todas, pero el objetivo primordial de muchas ONG es la defensa de las ONG, más que defender a grupos humanos, más que defender a niños, más que defender al medio ambiente o a los conejitos, pachoncitos y esponjojitos, como diría mi hija. Defienden a las ONG, defienden los salarios de sus directivos y defienden sus cuantiosos ingresos o sus delirios ideológicos, más allá de la razón, los datos y la ciencia. No todas, evidentemente no todas, pero sí algunas. La utilización que se hace de las causas en algunas ONG es absolutamente vergonzosa, es absolutamente para echarse a llorar. Y creo que deberíamos tener más cuidado con ellos y creernos menos las cosas con facilidad. Cuando te dicen, lo dijo Greenpeace, quizás ya no es exactamente, quizás nunca lo fue, pero quizás ya deberíamos darnos cuenta de que no quiere decir absolutamente nada. La venta del buenismo ya no debe ser la forma en que nos movamos. Tenemos a nuestro alcance toda la información del mundo. Hay que usarla para valorar lo que está a nuestro alrededor, porque como siempre ocurre, ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos como dicen serlo. Y ahora se vuelven a enojar conmigo por meterme con Greenpeace. No soporto a Greenpeace desde hace muchísimos años. No soporto a Greenpeace por el arroz dorado, por el cual 190 premios Nobel, 109, da igual, más de 100 premios Nobel, dijeron que probablemente estaba cometiendo un crimen contra la humanidad al no permitir que se distribuyera el arroz dorado para evitar la falta de vitamina A entre las poblaciones de niños que solo comen arroz en el Asia Oriental. No soporto a Greenpeace desde que mintió abiertamente sobre Chernóbil, porque los datos que ha dado sobre Chernóbil son todos falsos, y sobre Fukushima ni lo digamos. Cuando fueron a medir la radiactividad en Fukushima, que prácticamente llevaban contadores Geiger que se compran en Amazon, que lo único que querían hacer era propaganda y publicidad, no tienen la credibilidad que se necesita para participar en la toma de decisiones de cosas tan graves como el futuro de más de 7,000 millones de personas. Yo recuerdo cuando yo entrevisté en una entrevista que nunca se ha podido publicar al entonces director general de Greenpeace España, a Pedro, sí, no me acuerdo ya ni cómo se llamaba, que le decía yo, bueno, ¿por qué no aceptan la biotecnología? Porque nosotros creemos que lo natural es mejor. Ya, pero es que tus creencias, es que no puedes mover al mundo según tus creencias. Si la biotecnología es mejor en ciertos casos y no lo es en otros, lo podemos determinar a través de los datos, a través de los hechos, a través de los números. Pero cuando tú partes, nosotros creemos esto y por lo tanto se lo vamos a imponer al mundo porque tenemos un presupuesto de 200 millones de euros al año, tú no estás jugando en mi equipo y no estás jugando en el equipo de la mayoría de las personas que tratan de sobrevivir y de pasarla lo mejor posible. En serio, tenemos que ser más críticos con quienes no nos dicen que no debemos ser críticos.